Hay un gran problema con tener una selección llena de estrellas, y es que hagas lo que hagas, siempre va a haber una expectativa tan alta que nunca vas a poder cumplir. Pero guarda, este video no es defendiendo a los ingleses que ganaron tan solo 1-0 contra Serbia y jugando bastante mal. Porque pese a que uno puede entender que las expectativas son bastante relativas y que a veces terminan haciendo que un rendimiento por un lado se valide de una manera y por el otro se valide de otra, acá no hay excusa. Inglaterra jugó mal y en una Eurocopa que arrancó con selecciones jugando de manera tan precisa, tan colectiva, tan aceitada y dominante frente a sus rivales, hablando de los candidatos, ¿no? España, Alemania, Italia y Holanda, que ahora esta selección, que es una de las que quizás podemos decir que más candidata es, no lo logra hacer de la misma manera, es llamativo. Vamos a analizar el contexto de todas formas y vamos a tratar de no caer en sensacionalismos o en exageraciones. Al final de cuentas, posiblemente Serbia sea más complicada que cualquiera de las selecciones a las que se enfrentaron los demás países, quizás salvando el tema de Croacia. Pero más allá de que, obvio que los serbios van a tener un lugar en este video y que hicieron un partido muy bueno desde mi punto de vista, compitiendo de igual a igual contra Inglaterra, siempre va a quedar esa espinilla de a quién hay que valorar y a quién hay que no valorar. Serbia estuvo muy bien y eso hizo que Inglaterra juegue mal y por esa razón deberíamos valorar más a Serbia. O realmente el rendimiento de los primeros tiene que ver con el malo de los segundos. Es realmente una pregunta que van a tratar de responder lo mejor que podamos en este video. Así que, sin más preámbulos, analizamos. Serbia 0, Inglaterra 1. Y por la mínima tenemos a uno de los punteros de su grupito C, ya que los demás empataron. Inglaterra dominó, pero 15 minutitos, hasta el gol de Bellingham. Que por cierto, hay una buena jugada, ya que aparece Walker, un pase en profundidad para Saka, que para mí es el protagonista del gol, ya que en velocidad se lo come crudo a Kostic y finalmente tiene un centro que con un desvío un poco fortuito termina rematando Bellingham. Una jugada colectiva, pero que creo que lo que más destella y lo más importante en ella es la velocidad de un jugador que finalmente depende de ese aspecto individual para que la jugada se concrete de buena manera. Hasta ese momento Inglaterra tenía la pelota de forma muy constante y consistente. O sea, la tenía casi siempre, pero al mismo tiempo no arriesgaba mucho y no la perdía y Serbia no tenía casi nada de contacto, salvo algún pelotazo que por lo general controlaban bien los centrales o simplemente iban tan largos que hasta llegaba hasta Pickford. Esto quiere decir que tenía el partido en su control, pero no terminaba del todo a tener un juego dinámico y profundo. La realidad es que Inglaterra, cuando Serbia estaba replegado, tengamos en cuenta que en el contexto serbio, tras empatar Dinamarca contra Eslovenia, el empate le venía perfecto. Por esa razón, al principio, fue mucho más conservador, no se preocupó para atacar. Cosa que evidentemente, tras recibir el gol, cambió. Y el partido se tornó completamente diferente y muy entretenido. Que ese entretenimiento no requiere específicamente decir que fue un partido que se jugó bien. Al contrario, la gran cantidad de errores, pérdidas y que, bueno, tuvieron todo el tiempo los dos equipos, generaron muchas transiciones y muchas jugadas donde había espacios y por tanto había chances claras de gol. Pero volvamos al punto. Inglaterra manejaba la pelota de un lado para otro. Rice la abría un poco más para allá, le tocaba a Walker, Walker la devolvía, después aparecía Stones, Stones se la pasaba para Alexander Arnold, y así iban intentando meterse, capaz que aparecía algún jugador más adelantado que retrocedía para rebotar la pelota para atrás, pero dentro de esa dinámica, si bien le costaba profundizar, así había metido el gol, manejando la pelota de un lado para el otro y finalmente terminando con un destello individual. Uno puede pensar, no es que tuvo una pared increíble o que a través de una colectividad realmente planificada, como vimos en otras elecciones, metió un gol. Pero podemos decir que sí, a través de muchos pases encontró el espacio y explotó una habilidad, cosa que es igual de válida que lo otro. Aunque evidentemente depende de tu talento. Pero ¿qué tiene de malo eso? Finalmente lo que tenés que hacer es explotar tu talento, no dejar de depender de él, porque si no, ¿qué es la ventaja que tenés? Ahora, al menos, si bien no era súper profundo y le costaba combinarse como si lo hicieron en otras selecciones, no sufría y pudo de esa manera llegar a tener esa ventajita de un solito gol. ¿De la mano de quién? Obvio que de Bellingham, que era el único, y digo el único, me refiero a constantemente, el que se movía. Y que de repente se retrocedía un poco para atrás para hacer un jugador libre y hacer un cambio de frente, cosa que aparece en el gol. Cuando Inglaterra no tenía mucho espacio, Bellingham retrocede, hace un cambio de frente y ahí aparece Walker y termina la jugada. También poniéndose más en el medio, la zona más congestionada para recibir pases y ahí controlar y demás, recibir faltas, volcarse por izquierda, por derecha. Los pases interesantes, los pases constantes,
Digamos que el centro del juego de Inglaterra, donde todos los pases iban y donde todos los pases interesantes salían, eran él. Y demostró muchísima personalidad. Incluso a veces peleándose con rivales. Digamos, un carácter algo picante, pero que en este caso era necesario porque los serbios también son picantes y estaban jugando el partido con, no te digo violencia, pero agresividad, ¿no? Era duro. Había muchas faltas, había muchos choques, cosa que hacía que el equipo necesite estar concentrado, pero también con un carácter fuerte, igual y a la altura de sus rivales. Este partido, en este contexto, imagínense cuál fue el perjudicado. Obviamente Harry Kane, que podemos hablar de que es la máxima figura del equipo, o al menos una de las mejores. Y así todo tuvo muy poco contacto con la pelota. Y esto fue porque no se movió casi nada. Realmente, cuando en esa parte del partido el equipo tenía el dominio, Harry Kane no tuvo la suerte de recibir ninguna pelota. Y tampoco se retrocedía demasiado porque es la referencia de área y había otros jugadores que hacían eso. Y cuando el partido se volvió más transicional, tuvo una jugada para rematar, tuvo jugadas en las que retrocedió, pero por lo general tenía jugadas muy de espalda, no pudo a través de ese juego de espaldas que tiene hacer cambios de frente interesantes para que los compañeros jueguen, no pudo hacer lo que hizo en otros momentos, tanto en la selección y hablar en el Tottenham o en el Bayern Múnich. Fue un partido flojo, pero todo esto que estoy diciendo en este comienzo es para contrastarlo con lo que pasó a partir del gol. Serbia tiene un equipo muy bueno. Digamos que ya vemos los dos nueves, Mitrovic, uno que metió un montón de goles en Premier, al lado de Blažević, una promesa o un joven jugador que tiene todas las condiciones del mundo. A su vez son jugadores medio parecidos y que no tienen tanta capacidad creativa, cosa que por un lado hizo sufrir mucho, principalmente Stones, que para mí tuvo un partido muy flojo, malos despejes, pérdidas a la salida, malos pases, y evidentemente mucho sufrimiento al marcar estos dos, pero no permitía tener más versatilidad, por ejemplo, para gambetear. Luchaban, peleaban las pelotas y lograban capaz que hacer que quede una pelota por ahí bollando para que llegue un mediocampista. A veces llegaba, a veces le quedaba al otro 9, digamos, la cabecea a Blažević, le queda a Mitrovic, pero eran jugadas que no terminaban de cerrarse. ¿Por qué? Porque atacaban con poca gente. Pero poco a poco fueron apareciendo más jugadores y se demostró que Serbia en ese comienzo fue conservador a conciencia. No es que estaba siendo dominado porque no tiene recursos. Si uno analiza los diferentes jugadores, por ejemplo, Lukic tuvo momentos en los de que retrocedía y tenía movimientos que no hizo Declan Rice en todo el partido. Ayudaba a seguir jugando, hacía pases en profundidad, asistía a los laterales, trataba de combinarse. Gudel teniendo regates. No fueron increíbles, no fueron un equipo colectivo el serbio. Pero sí, individualmente, con algunas intervenciones interesantes, se mostró su talento que podemos tranquilamente hacer un paralelismo entre Inglaterra y Serbia. La diferencia es que Serbia no tiene tanta presión porque no tiene tan buenos jugadores en cuanto a la jerarquía de, bueno, que es enormísima. Pero comparada con otras selecciones que llamaremos del mismo calibre, Serbia tiene de todo. Incluso en el segundo tiempo, fíjense que entra Tadic, que es un jugador de tremenda calidad. También entra Ilic y, por ejemplo, Ladenovic, que es el que entra por Kostic, jugó un partidazo en el segundo tiempo. Es el lateral izquierdo suplente y demostró gran capacidad para correr, para gambetear, remató al arco. La cantidad de recursos diferentes que tiene el equipo serbio, y todavía no menciona a Milinkovic-Savic, es tremenda. La realidad es que no son muy buenos combinándose. Y desde el relato quizás había una imagen demasiado extrema de eso. Yo considero que en este caso la Torre quizás ponía de manifiesto que era un equipo que simplemente empujaba y nada más. No estoy tan de acuerdo. Creo que había ciertos recursos y patrones que tienen toda la coherencia del mundo, pero quizás no son tan elaborados como los que pueden ejecutar otro tipo de equipos. Pero hay que tener siempre en cuenta que este era un planteamiento, al menos para Serbia, de un partido no de estos en los que sos el que va a dominar el encuentro y que por tanto tenés que pensar las diferentes variantes. Era un partido de esta manera, para jugar de manera directa. Si dejás que el rival se acomode, finalmente no vas a tener posibilidad de aprovechar tus virtudes. Después del gol de Inglaterra, Serbia empezó a cada vez tener más la pelota, porque el equipo de Southgate por momentos se la cedía, no intentó seguir atacando. Y ahí llegamos al punto en el que en vez de un partido de fútbol parecía un partido de básquet. Y digo, un partido de básquet entre comillas, a lo que voy es que o era transición tras transición, momentos de ida y vuelta en el que un equipo la perdía, otro equipo la perdía, otro equipo la perdía y salía otro a toda velocidad y le hacían falta, o había offside y salía otro a toda velocidad y le hacían falta, o había offside o había un remate. Y constantemente teníamos momentos en los que el mediocampo desaparecía. Y también otros momentos en los de que si bien no eran transiciones, atacaba uno, tenía jugadas interesantes, el otro no lograba defenderlo bien, o sí, y después atacaba el otro y lo mismo. Tramos de uno, tramos del otro. Pero teniendo en cuenta la dinámica que venimos teniendo en toda la Eurocopa, fue el primer partido que realmente fue así, en el que los dos equipos estaban más o menos parejos en cuanto a llegar, en cuanto a la iniciativa. Y lo raro es que el equipo inglés tenía todo el, bueno, digámosle, talento, todos los recursos del mundo para dominar el partido. Pero no quiso.
Ahora, ¿es un error a no haber querido terminar el partido? No, no es un error. Inclusive cuando hablamos de Dinamarca, en el partido anterior, decíamos, quizás Dinamarca quiso tener la pelota y no lo benefició porque le permitió a Eslovenia contraatacar y como no la manejaba tan bien, terminó siendo su principal falencia. En este caso, no necesariamente está mal que sea la pelota. Yo no estoy muy de acuerdo con esa mentalidad de decir, como tenés buenos jugadores, tenés que atacar siempre. Cada técnico tiene su estrategia y si la plasma de la mejor manera, va a salir bien igual. Ahora, ese no es el problema. El problema no es la decisión, el problema es la ejecución. Inglaterra, además de ceder la pelota, no defendió para nada bien. Serbia con simples centros al área le complicaba mucho la vida. Y guarda, acá hay mérito de los jugadores, evidentemente. Ladenovic tiró muy buenos centros, en el área tenés jugadores muy potentes para cabecear, y la verdad que muchas veces había sufrimiento porque las segundas pelotas, tras el despeje del, por ejemplo, Stones o Gehi, que por cierto, qué partidazo de Gehi, para mí fue el mejor de Inglaterra, muy bien estuvo, anticipando, robando pelotas, molestándolo mucho a Blajovic y a Mitrovic, anticipándose en mitad de cancha, recuperaciones altas, muy bueno. Pero bueno, cuando a uno lo despejaba, la segunda pelota capaz que aparecía Serget o aparecía Lukic o Bilic en el segundo tiempo para molestar, para rematar, para seguir la jugada. Serbia tenía empuje y principalmente entendía que Inglaterra no tenía mucha capacidad defensiva. Y a ver, pensemos, ¿quién va a defender a Inglaterra? Obviamente tenemos a Rice, a Arnold, a los centrales, pero ninguno es un jugador que podemos decir que es específicamente un defensor nato. Y encima, si estamos atacando por banda, ¿qué va? ¿Ponerse a Alexander Arnold que está jugando de mediocampista como lateral? No tiene sentido. Va a dejar de ocupar su lugar. Y por otro lado, Rice no puede tampoco tener un relevo tan extremo, haciendo de que la posibilidad de atacar por banda, sin tirar tantas ayudas de parte de los mediocampistas ofensivos, o sea, de Foden y de Saka, hagan que Inglaterra se vuelva un equipo débil para defenderse. Y sumado a que no solamente sos un equipo débil, sino que el rival tiene recursos, tenés a Tavic en el segundo tiempo también, a Serget que te maneja la pelota, que te puede hacer cambio de frente, que le puede pegar de afuera, sufriste. Tuvo bastantes ocasiones de gol Serbia, estuvo cerca de empatarlo. A ver, ¿mereció empatarlo? Y es un partido de estos que es tan confuso todo. Porque Inglaterra también lo pudo haber liquidado. Tuvo un tiro en el travesaño, tuvo otras jugadas de gol. Ambos tuvieron destellos. El problema es de que uno imaginaría que Serbia puede jugar así. Puede ser un equipo que se base en sus destellos, que sea vertical, que trate de aprovechar todo lo que pueda en este partido, aparte que era el más perdible. Creo que es un resultado bastante bueno perder 1-0. Tengamos en cuenta de que las potencias vienen goleando una tras otra. Y perder 1-0 te permite de que si te vas a quedar con 3 puntos, en una diferencia de gol más o menos respetable, terminás clasificándote. Obviamente, le queda lo más fácil a Serbia. Pero más allá del hecho de que haya perdido, ¿qué pasa en Inglaterra? Inglaterra ganó, está perfecto, es un partido que tenías que ganar sí o sí, y al final de cuentas puede ser que vaya a tener una mayor en la Copa. Pero es raro que haya pasado lo que pasó. Porque era un partido en el que arrancó de una manera y cambió de un momento para otro de una manera extrañísima. Como no es que estaba haciendo un gran partido al principio con el dominio de la pelota. Al contrario, yo creo que fue de los dominantes de hasta ahora en la posición del balón en toda la Eurocopa, que la dominó con menos criterio, con menos colectividad. Pero sí con gran talento y con una jugada interesante. Ahora, pasar de eso, que no estabas del todo cómodo, a un juego caótico, inseguro, realmente todos los jugadores intentaban gambetear o tenían pérdidas, y no pérdidas en las que vos tirás un pase arriesgado hacia adelante y bueno, te salió mal, o te la recuperó, te sentaron. Pérdidas literalmente teniendo la pelota en los pies por conducir de más, por aguantar un segundo de más y que te la roban. Muchas de esas pelotas. O pases insólitos, demasiado despacio, demasiado desviados, a los laterales, errores muy de amateurismo. Digo, no había una precisión de estas que uno dice que cómo se nota que son profesionales, que son jugadores de las grandes ligas. Para nada. El partido se tornó caótico y que obviamente ese desastre que había en todo el tiempo, perder pelotas y que nadie tenía precisión y que no hacían muchos pases consecutivos, lo beneficiaba a Serbia. En un partido ordenado, se supondría que el que más se beneficiaría sería Inglaterra. Porque cuando Serbia se encuentra ante un partido con Inglaterra completamente replegado, obvio, va a poder tirar centro, va a poder hacer alguna cosa. Pero no va a tener tantos recursos para hacerlo como si Inglaterra. Ahora, si de repente Serbia no solamente puede tener la pelota, porque eso podía llegar a pasar, ya lo dijimos, pero encima tiene la pelota tras recuperar una pelota que pierde Alexander en la mitad de cancha y correr en velocidad contra solamente 4 defensores, y hay muchas más chances. Ahí realmente va a poder peligrar mucho más. Ahí está el tema. ¿Cuál es el problema en este caso? Yo considero que tiene pocas explicaciones. Por un lado, simplemente nervios, malas ejecuciones individuales que se complementaron en diferentes zonas de la cancha para que el partido sea muy impreciso. Y también, y esto para mí puede ser una razón más táctica, el ordenamiento del equipo. ¿Dónde se ubica cada jugador?
Finalmente puede ser de que si un equipo tiene los roles de cada jugador en diferentes zonas de la cancha demasiado desconectados o ilógicos, obliga a un jugador a hacer un pase demasiado difícil cuando debería ser un pase más accesible y por tanto corra más riesgos de los que deberías correr. Al mismo tiempo, esto se puede explicar en base a la poca movilidad. Quizás si el equipo se moviera un poco más, los pases que realizara cada uno serían pases hacia un jugador en movimiento más liberado y habría menos pérdidas. Estoy tratando de explicar por qué tuvo tantas transiciones el partido y por ende por qué tuvo tantas pérdidas y por qué tuvo tantos momentos en los que iba así. Y quiero decir una cosa, quizás estoy exagerando, quiero transmitir una imagen lo más clara posible de la esencia del partido, porque después hubo tramos más aburridos, hubo tramos de un dominio de uno o de otro, que también los mencionamos, pero que tuvieron más que ver cuando simplemente el que tiene la pelota no la recuperó en mitad de cancha, sino que capaz fue un saque de arco y sale jugando. Serbia tuvo muchos nombres interesantes y es un poco injusto este partido porque finalmente queda como que Inglaterra jugó mal y Serbia, pobre Serbia. ¿Qué vamos a decir? ¿Que realmente Inglaterra, si jugaría bien, le ganaría a Serbia 1-0 solamente? ¿Y que Serbia jugó un partido buenísimo porque compitió de igual a igual contra uno de los candidatos? Es un poco difícil, pero al mismo tiempo no podemos negar la amplitud del plantel que tiene, la garra que le metieron y cómo aprovecharon las oportunidades de hacer peligro aunque sea. Después, ¿metieron gol? No pudieron aprovechar. Sinceramente yo considero que en esta Eurocopa, en cualquier torneo corto en realidad, tiene que ser efectivo. E Inglaterra dio ventajas. Hay una jugada en el primer tiempo que le queda a Mitrovic tras una pérdida de Alexander-Arnold. Increíble. Una jugada regalada. Y no la aprovecha Serbia, por ejemplo. Creo que debería tener todas las características Serbia de ser un equipo de estos que te vacuna al instante cuando cometes un mísero error. Inglaterra tuvo muchas pérdidas y muchas jugadas que le concedió bastantes espacios, así todo Serbia no las pudo aprovechar del todo. Un poco de mala suerte puede ser que haya existido, también hubo algún mérito de una tajada de Pickford, pero a la larga creo que tiene más que ver con una falta de ejecución y de gol que tuvo la selección serbia. Pero, de todas formas, es innegable que el peligro existió. O sea, te puede pasar una de tres. Una que tengas las oportunidades y las aproveches. Otra que tengas las posibilidades, llegues hasta ahí y las desperdicies. Y otra que tengas el error del rival, pero que ni siquiera puedas hacer que ese error se transforme en un poco de peligro. Digamos que llegó hasta la mitad del camino Serbia, ni siquiera pudo terminar empatando cuando tuvo varias, pero estuvo ahí, estuvo competitivo el partido. Y hay que valorárselo porque hay una presión especial de jugar contra una selección así. Inclusive se le fue Kostic, y si bien para mí se nota de lejos que tiene un equipazo, en su tiempo también entró Jovic, que está tratando de recordar cuál era y no me acordaba, pero podemos ver partidos imprecisos de parte de todos. Yo siempre me anoto en pequeñas formaciones bastante desprolijas, como pueden ver acá, las diferentes intervenciones de todos. Y por ejemplo, pérdidas de Vlahovic, que se supone que es un jugador que no tenga muchas pérdidas. Anoté 2 pérdidas, por malos pases y por conducción. También pérdidas de Mitrovic. También pérdidas de Sergej Milinkovic-Savic. También malos pases largos de Lukic. Digamos, y en caso de Inglaterra, varias en el caso de Stones. También alguna en el caso de Alexander-Arnold, que cometió ese error garrafal que ya lo dije. Errores de Foden, que estuvo desaparecido. Hace poco vi un video de la media inglesa y comentaban de que por izquierda Foden no se siente tan cómodo. Y la verdad que yo no desconozco, yo no miro la Premier, pero al parecer es cierto, porque no tuvo un partido nada relevante. Quizás se lo comió un poco el rol de Bellingham y no pudo participar tanto del juego, quedando como un jugador más de finalizaciones o de jugadas más de desborde, y por ende no se puede potenciar su rol más específico y con el que es tan bueno. Pero bueno, realmente no se puede aprovechar. Y el hecho de que, por ejemplo, Foden no tenga un buen partido y así todo vos hayas jugado medio mal, es como que, wow, si hubiese estado más Foden en el partido, quizás hubiese jugado mejor. Es como una falencia no haber aprovechado una de tus virtudes. Tampoco Rice tuvo un gran partido, que es un jugador grandioso. Tampoco Arnold tuvo un gran partido. Saka de este show creo que fue de los mejorcitos, pero tampoco tuvo un gran partido. Es incomparable con Chiesa, por ejemplo, desde mi punto de vista, o con Yamal, el de España, o con Musiala, que son jugadores que podemos considerar más o menos parecidos, de la misma posición, con características similares, y que tuvieron un rendimiento mucho más consistente. Saka tuvo sus destellos y se notó que quizás, si se lo hubiesen ayudado más o asistido más, hubiese tenido un partido increíble. Obvio que tiene que ver no solamente con él, sino con los demás. Pero justamente estoy criticando al equipo con respecto a eso. Y después que hay ni hablar, que no puedo participar casi nada. Y los ingleses en el segundo tiempo no considero que hayan jugado muy bien. Ahora, Serbia mostró cierta movilidad en parte del mediocampo, buena capacidad en los extremos, tanto Sivkovic como Kostic como Madelovic, todos pudieron participar de muy buena manera y tuvieron momentos en los que tenían conducciones rápidas hacia adelante. Considero que Serbia logró lucir sus armas cuando yo ni pensaba que iba a poder lucirlas. Logró demostrar que al menos puede golpear, puede ser peligroso y
Bueno, yo considero que, al menos yo, que soy una persona que no consumí las eliminatorias de la Eurocopa y que la última vez que vi a Serbia fue en el Mundial y que yo no veo fútbol europeo, entonces estos jugadores los conozco, más o menos sigo cómo va cada uno, pero no veo los partidos completos. Mi sensación es muy vaga. Siento que por un lado Inglaterra evidentemente puede jugar mucho mejor y más que nada si lo comparamos con los demás equipos que jugaron hasta ahora es el peor. No el peor de todos, sino el peor de los que ganaron seguramente. Al mismo tiempo te das cuenta de que si jugando así de mal, en cuanto a las cosas que ya mencionamos, así todo pudo haber metido más de un gol y ganó el partido, bueno, te das cuenta de la jerarquía que tiene y que tampoco jugó pésimo. Simplemente fue un partido que no tuvo bajo control. Y eso es lo que estamos criticando. No haber tenido el control del partido cuando, digamos, da la sensación de que lo pudo haber tenido. También hay que tener en cuenta de que hay un rival que te compite y de que a veces te impide controlar el partido. Pero bueno, creo que a eso aplica para todos los equipos. Hay que evaluar también el hecho de que Serbia es un equipo diferente a otros y que también el hecho de que le haya dado un poquito de terreno potenció la confianza de los serbios, que además tenían a su gente que estaba vuelta absolutamente loca y que la verdad que fue un ambiente súper picante y que me encantó de parte de su afición. Y Serbia. Y ahora ya cerramos y nos metemos a la tabla de posiciones. Me parece que puede ganar la Dinamarca y puede ganar la Eslovenia sin lugar a dudas. El Dinamarca va a jugar parecido a Inglaterra, entre comillas, va a querer dominarlo y Serbia va a poder contraatacarlo. Creo que se le va a complicar. A priori siento que Dinamarca puede ser mejor, pero teniendo en cuenta las armas que tiene Serbia, pues si es un partido como el que le pasó a Dinamarca y comete lo mismo Serbia que cometió contra Eslovenia, lo pierde. Igual cada partido es distinto, entonces, viste, cada cosa puede ser tan distinta, pero bueno, estamos especulando, ¿no? Pero bueno, este partido tuvo sus virtudes, como ya digo, y al mismo tiempo hay cierta incapacidad de definir qué tan bueno es, porque Inglaterra no jugó del todo bien. Si Inglaterra hubiese jugado un partidazo y así todo Serbia perdió 1-0 y dañaba, estaríamos hablando de una Serbia mucho más consistente a la hora de decir que es una selección peligrosa. Tabla de posiciones. Ya teniendo los dos resultados, tenemos con 3 puntos Inglaterra, 1 punto Eslovenia y Dinamarca y con 0 puntos Serbia. Evidentemente la derrota de los serbios le beneficia tanto a Eslovenia como a Dinamarca. Y a Serbia también, curiosamente. La sensación es que al final, pese a todo, el más perjudicado es Inglaterra, porque ganó lo que tenía que ganar y es lo que todo el mundo se esperaba. Pero como no jugó bien, la imagen queda mucho peor. Hay que ver cómo afecta la confianza y cómo afecta los rendimientos futuros. Podría pasar que sea un cachetazo que termine ayudándote. Cachetazo mediático estoy diciendo, ¿no? Cachetazo en cuanto a no haber podido jugar tan bien. Porque al final ganaron, recuerden, ganaron. Tan mal no jugaron, che. Pero sí, posiblemente no haber goleado o no haber tenido un rendimiento mucho mejor sea algo que no le deje tan bien parado. Ahora, Serbia, perdió 1-0 nomás. Y no me parece tan malo. Sí, en el partido por cómo se dio, lo puedo haber empatado. Y perder tampoco te sirve de mucho, pero al mismo tiempo, al tener el resultado a favor de los otros dos equipos, no es una fecha tan mala para Serbia. Pudo mostrar sus armas, no jugó tan mal, fue competitivo, perdió por un solo gol y encima no ganó Dinamarca. Creo que los firmaban de cajón si se lo hubiesen propuesto. Eslovenia, se le abren las puertas, perdió Serbia, por tanto, de ahora en más, Eslovenia, si le gana a Serbia, ya está clasificado. Increíble. Hay que ver si le puede ganar. Obviamente tiene mejor plantel Serbia, pero bueno, si ya le empató a Dinamarca y estuvo casi ganándole a lo último, ¿quién te dice? Puede dar la sorpresa. Dinamarca, beneficiadísimo. Creo que ya habíamos dicho antes en el video del partido de Dinamarca que si perdía Serbia, básicamente Dinamarca depende de ganar la Serbia. Que si quiere aspirar a grandes cosas en la Eurocopa, debe ganar la Serbia porque es una selección que puede tener muchos nombres, pero se demostró hoy que colectivamente no está tan aceitada y que recurre a recursos demasiado individualistas o de dividir mucho la pelota y la básica de tirar centros. Y tirar centros con Dinamarca no va a funcionar muy bien. Y si bien puede ser que le jueguen velocidad a uno de los, digámosle, centrales que tiene Dinamarca y le perjudique, a priori creo que los daneses podrían arreglárselas para ganar sin lugar a dudas. Por tanto, lo benefició. Hubiese sido peor que empate Serbia porque lo hubiese puesto en una condición de inferioridad con respecto a todos los equipos prácticamente. Pero bueno, hasta el video, si llegaste hasta este punto final, te agradezco mucho y te recomiendo que te suscribas. La verdad que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para poder llegar primero a eso y las membresías y después a los 1000 para el partner. Así que bueno, es mi sueño poder vivir de esto y bueno, me haría muy feliz que lo puedas hacer acompañándome en este proyecto. Por otro lado, igual gracias por quedarte hasta el final, eso es lo que más contento me pone, que puedan consumir mi contenido. Y bueno, si querés darle un like o comentar cualquier opinión que vos tengas al respecto de esta Eurocopa o de este partido o de algún jugador, más que invitado. Ahora sí, sin más preámbulos, hasta acá la jornada de hoy de la Eurocopa, que estuvo muy buena, y este primer partido de una selección candidata que ganó, y que sí, critiquémosla, pero valoremos también un poco lo que hizo, porque al final de cuentas es un torneo muy corto
Y ganando todos los partidos así, se puede salir campeón. Aunque, bueno, sí, la crítica no está para nada de más. Nos vemos mañana temprano, que si no me equivoco, tenemos Rumania y Ucrania. Este es uno de los partidos que más quiero de la primera fecha.